hablar sobre geografía, el tema la geodesia. Bien, etimológicamente la palabra geodesia significa geo, tierra, ¿verdad? Desia, medir. Su significado sería medir la tierra. Sí, pero un concepto más amplio sobre geodesia sería que es una ciencia. La geodesia es una ciencia que estudia ¿qué? La forma y dimensiones que tiene la tierra. Repito, la geodesia es una ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra. Profesor, ¿quién acuña este nombre de geodesia? ¿Quién es el padre de la geodesia? El señor Eratóstenes. Es considerado hoy por hoy el padre de la geodesia. ¿Por qué él? Porque le hace un cálculo aproximado de la longitud de la Tierra, ¿no es cierto? Eratóstenes pertenece a la Edad Antigua dentro de la civilización griega. En el tiempo de los griegos no se sabía todavía que la Tierra era redonda, ¿no es cierto? Aristóteles tenía alguna idea vaga por ahí que la Tierra era redonda, ¿no es cierto? Aristóteles se ubica en algún lugar de la Tierra y observa las estrellas. Imagínate que se para acá, observa las estrellas y dice, veo 5 estrellas. Luego se para por aquí y dice, no veo ninguna estrella. ¿Será que la Tierra es curva? Por eso Aristóteles da una idea vaga sobre la Tierra, que es redonda, ¿no es cierto? Pero ya Eratóstenes se da cuenta, ¿no es cierto?, en ese tiempo, que la Tierra era redonda y que él da un cálculo aproximado sobre la longitud que tendría la Tierra, ¿cierto? Bien, te voy a hablar sobre, ya que la ciencia estudia la forma, ¿cuál es la forma real de la Tierra? Siempre se ha creído que la Tierra es redonda, ¿no es cierto? O un círculo, en forma de un círculo. Pero no, chicos, no. ¿La Tierra se parece a una esfera? Sí, pero no es exactamente una esfera. Es un esferoide, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la geodesia sobre la Tierra? ¿Qué es geoide? Profesor, la forma de la Tierra tiene 3 nombres. Si se parece a una esfera, profesor, puedo llamarlo esferoide. Profesor, por ahí escuché que se parece a un huevo, ¿no es cierto? Ovoide, ¿no es cierto? Se parece, profesor, geoide. 3 nombres. Esferoide, geoide, ovoide. Estos 3 te dicen cómo es la forma de la Tierra. ¿Y cómo es, profesor, si me dice que no es circular? ¿Cómo es? Fíjate acá. ¿Tú ves que esto de aquí es esfera? No, ¿verdad? Resulta que por la parte polar, o sea, la parte de arriba es achatada. Es achatada y ensanchada. ¿Te das cuenta? Achatada en los polos y en el medio ensanchada, ¿no es cierto? Tiene una forma de mandarina, ¿no es cierto? Fíjate, repito, achatada en los polos, ensanchada en el ecuador, ¿no es cierto? En esta parte del medio, ensanchada, ¿no es cierto? A esa forma lo hemos llamado esferoide, ovoide, geoide, ¿no es cierto? Si yo te pregunto algún día, ¿cuál es la forma de la Tierra? Tú me puedes responder de 3 maneras. Profesor, ¿es esferoide, o es ovoide, o es geoide? Esferoide, porque no es una esfera completa, ¿no es cierto? Bien, el día de hoy, dentro de la geodesia, vamos a estudiar 3 cosas. Fíjate aquí, vamos a estudiar las líneas imaginarias, los círculos imaginarios y los semicírculos imaginarios. Repito, la geodesia, para estudiar la forma o la ubicación o sus dimensiones, vamos a tocar 3 puntos. Líneas imaginarias, círculos imaginarios, semicírculos imaginarios. Bien, vamos con el primero. Líneas imaginarias. Existen 3 líneas imaginarias. Ojo, quiero que quede claro, una línea es algo así, ¿cierto? Y un círculo es así. Y un semicírculo es algo así, ¿verdad? Bien, vamos a ver acá. 3 líneas imaginarias, profesor, que existen, ¿no es cierto? Que son imaginarias. Fíjate aquí. La primera línea imaginaria le vamos a llamar el eje terrestre. Fíjate cómo va el eje terrestre. Profesor, esta es la principal línea, ¿no es cierto?, llamada línea eje terrestre. Algunos lo llaman como línea polar o línea de los polos. ¿Por qué crees? Porque resulta que en esta parte de aquí
está el polo norte y la parte de aquí está el polo sur, ¿no es cierto? Bien, fíjate que aquí está el polo sur y el polo norte, por eso le llaman también línea de los polos, ¿no es cierto? Esta línea llamada eje terrestre pasa por el centro de la Tierra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Al pasar por el centro de la Tierra va a provocar un movimiento. Recuerda que la Tierra hace un movimiento en su mismo eje terrestre, ¿te acuerdas? El movimiento de rotación en su mismo eje, ¿no es cierto? Movimiento de rotación. ¿Qué provoca el movimiento de rotación? Recordemos, el día y la noche, ¿no es cierto? El día y la noche, el movimiento de rotación, ¿no es cierto? El eje terrestre, ¿no es cierto?, que pasa por el centro de la Tierra, provoca el movimiento de rotación. El eje terrestre, nuestra primera línea imaginaria, la más importante. 1, eje terrestre. 2, fíjate acá. Segunda línea imaginaria. Tu profesor de matemática te ha dicho a ti que si hay un círculo, y sale una línea del centro del círculo al perímetro o a la superficie, le llamamos radio, ¿verdad? ¿No es cierto? Radio. Nuestra segunda línea imaginaria se llama radio. Pero existen dos radios. Recuerda que la forma de la Tierra no es redonda, ¿cierto? Acá es achatada y acá es ensanchada. Entonces a este de aquí le vamos a poner radio ecuatorial, ¿no es cierto? Radio ecuatorial. Y fíjate acá, si este radio se va a los polos, se llamará radio polar. Radio polar, ¿no es cierto? Fíjate, si esto está ensanchado y esto está alargado, el radio ecuatorial va a ser mayor que ¿quién? Que el radio polar. El radio polar va a ser menor, ¿no es cierto? Porque es más pequeño en su medición. En cambio, el radio ecuatorial es más largo. Recuerda que está ensanchado, ¿no es cierto? Vamos te repito hasta acá. Hasta ahora vemos dos líneas imaginarias, lo que es el eje terrestre, ¿no es cierto?, que cruza por el centro de la Tierra y une los polos. 1, eje terrestre. 2, los radios, tanto ecuatorial como polar. Vamos con la tercera línea imaginaria. La tercera línea imaginaria se llama la vertical. La tercera línea imaginaria se llama la vertical. Se llama vertical. Vertical. En algunos libros vas a encontrar que no se llama vertical, se llama normal. Puede ser la normal, a esta línea le llamamos normal. En matemática también le llaman la normal. Esta línea es vertical o también llamada normal, ¿ya? Esta línea. Fíjate acá. Profesor, yo quisiera saber si el eje terrestre se choca con la línea, con la vertical. No, no choca. Fíjate, eje terrestre y la vertical. Acá hay un ángulo. Esto mide aproximadamente 23 grados 27 minutos. Están separados, fíjate, por un ángulo. No es que estén en el mismo sitio, ¿verdad? Tres líneas imaginarias. Eje terrestre, radios y la vertical. ¿Verdad? Bien, hasta aquí, fácil, ¿verdad? Vamos acá. Círculos. Vamos con los círculos imaginarios, ¿no es cierto? Los círculos imaginarios. Existe un círculo imaginario que va a pasar por el centro de la Tierra. Fíjate acá, un círculo por el centro de la Tierra. Recuerda que este círculo va a dar una vuelta de 360 grados, ¿no es cierto? Un círculo, cuando da toda una vuelta, tiene 360 grados. O sea, este círculo va por acá y da la vuelta por atrás. 360 grados, ¿no es cierto? A este círculo que está aquí en el medio, ¿no es cierto?, lo hemos llamado línea, mal llamada línea ecuatorial. Ecuatorial. Profesor, no que eran círculos, ¿no es cierto? Profesor, no que eran círculos
eran círculos, pero le llaman, o puedes llamarlo, círculo ecuatorial. En algunos libros vas a encontrar, por más que sea un círculo ecuatorial, vas a encontrar que se llama línea ecuatorial. Lo puedes llamar, no hay ningún problema, pero es un círculo, recuerda. Es un círculo ecuatorial que le han puesto de nombre línea ecuatorial, ¿verdad? Círculo ecuatorial o línea ecuatorial. También le llaman la línea equinoccial o círculo equinoccial. ¿Por qué? Porque fíjate acá, equinoccial, equino igual, ¿no es cierto? Igual, ¿por qué? Porque esta línea va a dividir a la Tierra en dos hemisferios. ¿Te das cuenta acá? Fíjate, arriba lo ha dividido en el hemisferio, te lo voy a poner acá, el hemisferio norte. Si arriba es norte, abajo es hemisferio sur. Bien, te doy otros nombres. Hemisferio septentrional. Al norte también le conocemos como hemisferio septentrional y al sur hemisferio meridional. Al norte también le podemos llamar hemisferio boreal y al sur hemisferio austral, ¿no es cierto? Al norte le podemos llamar continental y al sur marítima. Al norte le podemos llamar demótico. ¿Mucho hasta aquí? Bien, vamos, te lo doy todo, hijo, vamos. Bien, fíjate acá. El círculo ecuatorial, llamada línea ecuatorial o llamada círculo base, tiene una medición de 0 grados. 0 grados. Este círculo ecuatorial tiene el principal objetivo de dividir dos hemisferios, norte y sur, ¿cierto? Ya está. Eso es nuestro principal círculo imaginario, ¿no es cierto? ¿Existen otros círculos, profesor? En sí existen infinitos círculos. Acá vamos a trazar infinitos círculos, ¿no es cierto? A estos círculos los hemos llamado paralelos. Todos estos círculos son paralelos. Te voy a mencionar a los 3 principales paralelos o círculos imaginarios. Fíjate acá. Ya tenemos el primero, el círculo ecuatorial o círculo equinoccial o círculo base o línea ecuatorial, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Al siguiente lo hemos llamado trópico. ¿Cómo lo hemos llamado? Trópico. Existen 2 trópicos, el trópico del norte y el trópico del sur. Pero resulta que estos trópicos tienen sus nombres. El trópico de Cáncer, ¿cierto? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Capricornio. Profesor, existe el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Te repito aquí, si la línea ecuatorial medía 0 grados, ¿cuánto mide el trópico de Capricornio? Mide 23 grados, 27 minutos, sería sur, ¿no es cierto? Aquí también, 23 grados, 27 minutos. Bien, fíjate, hasta aquí vamos 2 círculos imaginarios llamados paralelos, ¿no es cierto? La línea ecuatorial, los trópicos y nos falta lo que viene a ser el círculo polar. Profesor, círculo polar, círculo polar. Este se llama círculo polar ártico. Y el de abajo, círculo polar antártico. Antártico. Te repito de nuevo, los tres principales círculos imaginarios son, ¿no es cierto? El círculo ecuatorial, la principal, los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, y los círculos polares, ¿no es cierto? Tanto el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Profesor, si la línea ecuatorial o círculo ecuatorial mide 0 grados, los trópicos miden 23 grados 27 minutos, ¿cuánto mide el círculo polar? Mide 66 grados 33 minutos. 66 grados 33 minutos. Bien, hasta aquí fácil, ¿verdad? Fácil. Te repito,
líneas imaginarias, estas líneas no existen en la Tierra. No vayas a decir que cuando veas un mapa mundi vas a decir dónde están las líneas. No, estas líneas son imaginarias para hacer una ubicación geográfica, para podernos ubicar. Recuerda que la geodesia estudia las dimensiones y la ubicación de la Tierra. Líneas imaginarias, círculos imaginarios, en sí ya te he dicho que no solo hay tres, hay infinitos. A estos círculos los hemos llamado paralelos, ¿cierto? Paralelos. Vamos a lo que viene a ser semicírculos. Profesor, ¿existen semicírculos? Sí. Fíjate acá, si un círculo mide 360 grados, un semicírculo, ¿cuánto medirá? 180, ¿verdad? 180. Entonces vamos con el primer semicírculo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? A estos semicírculos los hemos llamado meridianos. Fíjate acá. El primer meridiano, profesor. ¿No es cierto? Solo va por acá, sí. No da la vuelta. Recuerda que es semicírculo. Solo va ahí. Y le hemos llamado meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Profesor, ¿y por qué Greenwich? Greenwich es una ciudad que existe en Londres. Por eso le han puesto meridiano de Greenwich. Y es que en ese año, en 1900, Londres era una potencia. Y por eso se le puso el meridiano de Greenwich. Profesor, ¿cuál es la importancia de este meridiano de Greenwich? Y es que el meridiano de Greenwich mide 0 grados. Profesor, mide 0 grados, quiere decir que está al medio. Al estar al medio, profesor, también divide dos hemisferios. Profesor, norte y sur. No, hijo, fíjate acá. No norte y sur. Divide dos hemisferios llamado el hemisferio. A ver, el hemisferio este y el hemisferio oeste. Profesor, al hemisferio este también le puedo llamar hemisferio oriente. Sí, hemisferio oriente, hemisferio occidente. ¿No es cierto? Ya está. El meridiano de Greenwich divide dos hemisferios, este y oeste. ¿No es cierto? Fácil hasta aquí, ¿no es cierto? El meridiano de Greenwich. Profesor, ¿existen varios meridianos que pasan por aquí que tengan 180? Recuerda que los meridianos van de polo a polo. ¿Existen varios? En sí, infinitos. Infinitos meridianos. Pero resulta que detrás del meridiano de Greenwich hay un antimeridiano, ¿no es cierto? Hay una antípoda. ¿Qué significa antípoda? Lo contrario. Detrás de Greenwich hay una línea llamada la línea de 180. Profesor, ¿cómo es esa línea de 180? Te lo voy a dibujar acá. La línea llamada, o meridiano, lo vamos a poner meridiano de 180. El meridiano de 180 grados va de esta manera, fíjate. Pasa exactamente por lo que es el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Por el Estrecho de Bering y por Oceanía. Profesor, este meridiano, ¿por qué no es recto? La pregunta es, ¿por qué no es recto o una línea o un círculo, un semicírculo, al igual que esto, que es así? ¿Por qué tiene esto? Resulta que en Oceanía, ¿no es cierto? En Oceanía son islas, ¿no es cierto? Está conformado generalmente por islas. Acá hay una isla, acá hay otra isla, ¿no es cierto? Aquí hay una isla. ¿Te imaginas que la línea pasara de esta manera? Si la línea pasara de esta manera, lo va a partir a la isla, ¿verdad? Para evitar que pase eso, lo han hecho de esa manera. Para que no parta la isla, se han ido para allá, ¿no es cierto? Para el este, han regresado para aquí y han regresado por aquí. ¿Por qué, profesor? Y es que resulta que el meridiano de 180 grados es considerado como la línea del cambio de fecha o la línea del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que cambia la hora, cambia la fecha. Cuando queremos ver, si yo te digo que de aquí se va a cambiar a una fecha
si aquí es lunes, ¿no es cierto? Si yo paso esta línea, estaríamos martes. Recuerda que el movimiento de rotación, ¿por dónde sale el Sol? Por el este, ¿verdad? Por el este. Por eso es que la Tierra, el movimiento de rotación es de oeste a este. Se mueve así la Tierra. Al moverse así, el cambio de fecha está aquí, ¿cierto? Si aquí es lunes y pasas la línea, es martes. Imagínate que la línea del tiempo pase por aquí. Entonces la mitad de la isla sería lunes, estaría en el día lunes, y la otra mitad estaría en el día martes. Sería una, ¿no es cierto?, una falsedad. Por eso es que han hecho a esta línea llamada línea del tiempo, lo han hecho de esta manera, ¿no es cierto? Estos son los semicírculos. Bien, hasta aquí fácil lo que es la geodesia. Hasta luego, jóvenes.